Buen día. Vamos a empezar, mis queridos estudiantes, por persignarnos, santiguarnos y pedir la presencia del Espíritu Santo en nuestro curso Haciendo Amistad con Jesús. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Divino, iluminad mi entendimiento. Espíritu Divino, iluminad mi entendimiento. Espíritu Divino, iluminad mi entendimiento. Muy bien, saludo a todos ustedes, deseando que entre ustedes estén algunos chiquillos, algunos muchachos que quieran enterarse hoy de Jesús. Es muy hermoso saber de Jesús, ir conociéndolo y prontamente vivir en Él. Vamos a dar inicio a nuestra clase. El texto de hoy nos dice que no debemos olvidar nunca que la religión cristiana esencialmente no son los mandamientos, ni los sacramentos, ni los ritos, ni las ceremonias, ni el mismo sacerdocio, ni nada. Esencialmente la religión es una persona, Jesucristo. ¿Y bien? ¿Tienen razón en decir esto? Porque en Jesucristo se encuentra Dios Padre, y todo el que quiera ser cristiano se va a encontrar en el mismo Jesucristo. O sea, pasa a ser cristiano. A Jesús le encontramos, como hemos dicho, en la Sagrada Eucaristía. Y encontrándole a Él, también encontramos que es el Hijo único de Dios verdadero. ¿Cómo ha de ser hijo único? Pero un hijo único perfecto, amable, bondadoso, educado, armonioso con todas las cosas que su padre quiere. Ha de ser muy interesante ser un hijo así. ¿Podríamos nosotros también ser hijos así? Hoy día es muy importante el respeto a nuestros padres, el amor a nuestros padres. Ya lo dice el mandamiento, honrar padre y madre. Entonces Jesús honró a su padre y se ofreció a la salvación de todo género humano. Quiere decir que Jesús vino a esta tierra, se encarnó de la Virgen María como un fruto bendito del Espíritu Santo y nació entre nosotros y nos dio con su sangre preciosísima, es decir, con el derramamiento de su sangre, la salvación. Y nosotros, como Él fue resucitado, también vamos a ser resucitados. Eso es muy importante. Poder pasar la vida en esta senda siempre con la esperanza de que Jesús es nuestra religión, de que Jesús es nuestro todo. Con Jesús tenemos todo. Con el continuo ir a la iglesia para acercarnos al sacramento de la reconciliación y para acercarnos al sacramento de la Eucaristía, pues estamos tras Jesús, y no solo tras Jesús, sino también en Él y con Él y para Él. Porque dice la Escritura que se hizo la tierra, se hizo toda la creación por Él y para Él. Quiere decir que todos nosotros, con nuestro libre albedrío, podemos pertenecer a Jesús, podemos ser sus hermanos,
podemos ser los hijos de Dios amado. Así que debemos encontrar gozo en todas estas cosas, porque el gozo consiste precisamente en sentirnos amados por Dios. No hay nada en el mundo comparado con el amor de Dios. Sentirnos amados y amar igualmente a Dios. Muchas almas, estas son muy buenas noticias las que les voy a dar, porque es muy probable que muchos de los que estén viendo este curso, que lo estén recibiendo, sean almas eucarísticas y que estas almas ya estén sintiendo dentro de sí el reino de los cielos. Porque si nos damos cuenta, al rezar el Padre Nuestro decimos, venga a nosotros tu reino, venga. No dice vamos nosotros a tu reino, venga a nosotros tu reino. Y eso significa que para los adoradores de la Sagrada Eucaristía hay un momento muy importante en los que se siente ese gozo, esa presencia de Dios, esa compañía de los ángeles. Algunos inclusive sentirán también la suave y grata compañía de la Santísima Virgen María. Y eso es prácticamente ya vivir en el cielo, aunque estemos aún en la tierra. Porque venga a nos tu reino. Eso significa que nos dé Dios el regalo de tener en nosotros el reino de Dios. Y por eso precisamente es que necesitamos, queridos hermanos, queridos estudiantes, y digo queridos niños, si me están viendo también, queridos muchachos, significa que tenemos que estar lo más limpio posible, que nuestro cuerpo esté limpio de toda mancha, que nuestra alma esté limpia de toda mancha, porque alma y cuerpo van de la mano, porque somos templo de la Santísima Trinidad. Tenemos que tomar en cuenta que es interesante desear ser esa habitación. Así como algunas veces escuchamos, pues, exclamaciones como, ¿quién sabe quién habita en él? ¿Quién sabe quién habita en esa persona? Qué hermoso y qué maravilloso sería poder decir nosotros, en mí habita Dios. En mí habita el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y esa es mi religión. Y eso es lo que yo soy. Y eso es lo que yo vivo. ¡Qué maravilla! Entonces, no solamente el decir que somos católicos es suficiente. No solamente el rezar estas o aquellas novenas que muchas gentes piadosas rezan es suficiente para decir que es nuestra religión. No, hermanos, nuestra religión es Jesucristo, el caminar con Él, el caminar siempre en Él. Nuestro Señor, nuestro Padre Celestial, nos ha llamado a la existencia por amor. No es por otra cosa que por amor. Él hizo la creación del mundo al principio y luego también la recreación, que fue la segunda salvación. Recuerden ustedes que por Adán y Eva perdimos nosotros el paraíso. ¿Por el pecado de qué? De desobediencia.
No nos confundamos ni escuchemos otras versiones. Hay que seguir lo que dice la Sagrada Escritura. Entonces, Adán y Eva cometieron un pecado al desobedecer a Dios de no comer de aquel fruto, porque morirían eternamente. Y lo peor sería que morirían eternamente en pecado. No obedecieron. No obedecieron. Y por esa desobediencia caímos todos en el pecado. Todos caímos en ese grave error de la desobediencia. Pero Dios Padre, en su infinito amor, recreó la tierra, los cielos y todo cuanto había en ello, para poder también obtener la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que el Padre, en silencio, lleno de amor, en esencia divina, nos hizo que pudiéramos volver a Él por medio de Jesucristo. Entonces, si yo existo, si existo es porque Dios me ha amado primero y me ha preferido y me ha dado la oportunidad tan grande de estar en esta vida, de existir, de mantenerme firme en la existencia de la salvación, en la existencia para vivir en la espiritualidad, para vivir en el amor de Cristo. Jesús también, en su infinito amor, a la par del amor de Dios y del Espíritu Santo, me ha, dice, preferido a mí entre millones de seres que no existirían y que tampoco existirán. Él nos creó de una manera especial. Y por eso es que, hermanos, todos somos únicos. Si nos observamos, somos todos diferentes, aunque pareciera que somos iguales. Pero nos creó nuestro Padre Celestial con cierta gracia, por decirlo así, que nos la aplicó única y exclusiva a cada uno de nosotros. De tal manera que somos únicos, no nos parecemos a nadie. Y por eso mismo es que no debemos envidiar a nadie, que no debemos desear las cosas de los otros, que no debemos imitar lo que los otros hacen, porque podemos decir que yo soy único, yo soy única en esta tierra y que el que bien me conoce es Jesucristo. Ahora, es muy importante que, puesto que nuestro Señor Jesucristo me conoce bien, le pidamos también que nos dé la gracia de conocernos a nosotros mismos. Si nosotros mismos nos vamos conociendo, entonces vamos haciendo más accesible nuestra cercanía con Dios. ¿Y cómo hacemos accesible esa cercanía con Dios? Visitándole, hermanos, visitándole con mucha frecuencia en el sagrario. No olvidemos que Jesús siempre está allí en el sagrario, esperando nuestra visita. Y que al enterarse, al darse cuenta que vamos caminando hacia el templo, que entramos al templo y que nos arrodillamos frente a Él, es para Él de mucho gozo. Así que en esa forma nosotros agradecemos a Dios el que nos haya creado, el que nos haya hecho criaturas únicas, exclusivas. ¿Para qué? Para su gloria. Aquí en la tierra nuestro cometido es alabar a Dios y servirle. Alabar a Dios y servirle. Lo demás es secundario.
¿Estamos de acuerdo? Poco a poco ustedes van a ir reflexionando sobre este punto también. De manera que dice que la palabra, ¿quién es la palabra, hermanos? Que existía desde el principio, según el libro del Génesis. La palabra es el mismo Jesucristo, porque es la palabra que se nos vino a hacer audible aquí en la tierra. Dios hombre vino, se encarnó por medio de la Virgen María para nacer como un hombre igual que nosotros. Y él creció como nosotros y tuvo sus experiencias como nosotros, en el sentido de que tal vez tuvo algún resfriado, alguna temperatura de niño, algo así, pero jamás, nunca pudo ser igual a nosotros en el pecado. En eso sí no fue igual que nosotros, pero en lo demás, él tuvo los mismos sentimientos que nosotros, los mismos gozos. También lloró mucho cuando, recuerdan, Lázaro, su mejor amigo, falleció y fue él a la tumba al llamado de María, avisándole que había fallecido Lázaro. Jesús se detuvo frente a la tumba de Lázaro y, a pesar que había dicho a sus hermanas, está durmiendo, cuando él vio la tumba de Lázaro, entristeció y se puso a llorar. Entonces, tenía esos sentimientos de hombre como nosotros. Vamos nosotros entonces ahora a ir perfeccionando nuestras debilidades, en el sentido de evitar esas debilidades y perfeccionar todo lo bueno que podemos tener en nuestra vida actual para poder llegar a ser como Cristo. Podemos hacer una imitación de Cristo. Bendito, dice, sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos bendijo con toda bendición espiritual en los cielos. Por cuanto Él nos eligió con toda bendición. Él nos eligió en caridad y nos predestinó a la adopción de hijos suyos por Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para la alabanza del esplendor de su gracia, que nos otorgó gratuitamente en el amado, en quien tenemos la redención por su sangre, la remisión de los pecados. Esto nos dice San Pablo en la carta de Efesios, capítulo 1, versículos del 3 al 7. Y aquí hay algo muy interesante, que dice que Dios, su Padre, nos trajo a nuestro Señor Jesucristo y por medio de Él podemos nosotros ver el esplendor de Dios, o sea, el esplendor del Padre. Muchos de nosotros podríamos preguntarnos, bueno, pero yo no conozco a Dios, ¿verdad? Y también podríamos decir, pero tampoco conozco a Jesucristo. ¿Por qué? Porque ni hemos visto a Dios ni hemos visto a Jesucristo con nuestros ojos. Pero a través de la oración y de nuestro fervor, de nuestra fe, sí le hemos visto, le hemos sentido. Y Jesús es la representación, como dice, del esplendor de Dios. Entonces, cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, la palabra que nos trae la Sagrada Escritura, estamos nosotros escuchando esas palabras del mismo Dios, inspiradas por el Espíritu Santo en las Sagradas Escrituras. Uno de mis alumnos me preguntaba,
¿Y quién escribió las escrituras? Entonces, claro que fue una mano humana, los grandes escritores sagrados, los que fueron escribiendo la Biblia, pero por inspiración divina, porque el Espíritu Santo murmuraba en ellos la palabra y la iban escribiendo. Entonces, cuando Jesucristo llegó a la tierra y habló, esa palabra era muy conocida. Era como si ya la hubiésemos escuchado porque la habíamos leído en ese tiempo de las Escrituras. Me refiero a los hombres de antes, a los que existieron antes. Nosotros pues no estábamos allí. Estamos ahora en esta época actual en la que debería realmente ser nuestro gozo leer las Santas Escrituras y escuchar todo lo que dice el Señor a través de sus enseñanzas. Entonces, de esa forma es que nosotros conocemos lo que es Dios por medio de Jesucristo. Y entonces ya no somos ciegos, ya no podemos decir somos ignorantes, yo no conozco a Dios, yo no conozco a Jesús, yo no conozco al Espíritu Santo. No, hermanos, ya no tenemos esa ignorancia, ya no tenemos esos lienzos de tinieblas que nos cubrían. Ahora, al escuchar estas y otras cosas hermosas de la Sagrada Biblia, Dios nos ha dado la luz, nos va abriendo el entendimiento, nos va ensanchando el alma y nos va haciendo sentir el deseo de purificarnos cada vez más para estar más cerca de Dios. Porque ocurre, queridos hermanos, que mientras estemos con el pecado no podemos estar cerca de Dios. Dios, dice las Escrituras, odia el pecado, pero ama al pecador. Eso no significa también que siempre va a estar amando al pecador y al pecador, ay, sí, te amo porque pecas, te amo porque pecas. No, ese es el concepto. Te amo porque has pecado y ya no quieres pecar. Y él, en su paso, cuando iba evangelizando y encontraba pecadores, les decía, vete, levántate y no peques más. Esa es la gracia. Recibir el perdón de Dios de nuestros pecados, de nuestras manchas, de nuestras faltas y no volverlo a hacer. Que no seamos nosotros pecadores recurrentes, que no caigamos en el mismo pecado y vamos al confesionario y vamos a confesar el mismo pecado muchas veces. No, tengamos la valentía, por decirlo así, de prometernos a nosotros mismos que aquel pecado que yo cometí y que ya lo confesé y del cual me arrepentí, por ningún motivo lo voy a volver a cometer. Definitivamente no. Entonces, de esa manera es como se va a ir ampliando nuestro contacto con el Señor. De tal forma, pues, que la religión, en definitiva, es todo un invento de Dios para amar y hacer al hombre que crea gratuitamente por amor y ser amado por el hombre, al que llama a su amor esencial y personal de Espíritu Santo. O sea que Cristo Jesús en sí es Él mismo la propia religión nuestra. Dice que los santos han constatado y experimentado que esto es verdad y que ellos en sus éxtasis que han tenido, en sus experiencias tan elevadas durante su oración, han recibido esa bendición de la comunión entre su alma y la de Dios. Y ahí es, de nuevo, les repito, que se manifiesta
aquella emoción, aquella sensación y hasta aquella seguridad de estar viviendo ya en el cielo, porque el reino de los cielos viene a mí. Mediante yo voy purificándome, mediante yo voy deseando vivir en la casa de Dios. Y la casa de Dios es yo misma. Yo misma soy la casa de Dios. Entonces la limpio, la barro, la trapeo, la lustro, que quede todo muy bonito dentro para recibir al amado, al invitado de esta fiesta que vamos a tener. Porque cada vez que nuestro Señor viene a nosotros, es una fiesta. Y qué lindo que el Señor ya al final, cuando nosotros vayamos caminando más en pureza, más en perfección, que el Señor se quede con nosotros de una y para siempre, de una vez y para siempre, que se quede con nosotros, le atenderemos maravillosamente. Por eso dice, Señor, huésped del alma, que es el Espíritu Santo, dice que es el huésped del alma. Así pues, que vamos caminando y dice que este amor que no puede dejar de ser más que amor, porque si dejara de serlo, dejaríamos nosotros de existir. Necesitamos el amor de Dios para existir. No podemos caminar como ovejitas perdidas, haciendo una locura aquí, haciendo otra locura allá, obedeciendo a nuestros instintos, obedeciendo a lo que nos dice el cuerpo, porque todo eso conduce a la perdición y no es eso lo que buscamos. Es cierto, y vamos a admitir que hay muchas tentaciones en el mundo. Muchas veces no hay necesidad de salir a la calle, a los parques, a cualquier parte fuera de nuestro hogar. No hay necesidad, porque desafortunadamente en nuestra propia casa nos surgen las tentaciones. Pero si así fuere, tendríamos nosotros que ser fuertes, valientes, y sobre todo si estamos siempre con una oración constante, con un pensamiento unido a Dios, las tentaciones las vamos a poder vencer. Todos sabemos que Jesucristo también fue tentado, ¿verdad? En el desierto por el mismo demonio, y Jesucristo se mantuvo firme, no pecó. Entonces, todo este camino, toda esta trayectoria dentro de nuestra religión es para poder imitar a Jesús en todos y cada uno de sus actos. Hay amigos que se nos presentan y que quieren que hagamos lo que ellos quieren, pero si aquello es incorrecto, no lo hagamos, porque estamos nosotros conscientes de que al consentir en cosas fuera de lugar, ofendemos a Dios, ofendemos a Jesucristo. Y Él quiere estar con nosotros siempre. Entonces, recuérdense que, como ya dijimos, el Espíritu Santo es el huésped del alma. Entonces, mantengamos limpia nuestra alma lo más que podamos para caminar. En esto consiste este amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Entonces, hermanos, no le crucifiquemos a Jesús una y otra vez, aún estando Él en el sagrario.
no le crucifiquemos más, sino al contrario, acerquémonos al sagrario para desagraviar esas ofensas que muchos hermanos que aún están inconscientes de esta gran religión que nosotros tenemos, que es el mismo Jesucristo, poco a poco vengan a arrodillarse y vayan saliendo del pecado. Debemos dedicar nuestra vida a la oración para poder ayudar a nuestros hermanos. Se trata precisamente de esa situación, de ayudarnos los unos a los otros para poder salir adelante en nuestras vidas y poder algún día llegar a esa realización de ver su rostro. Vamos a concluir nuestra clase diciendo: ved qué amor nos ha mostrado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios y lo seamos. Carísimos, ahora somos hijos de Dios, aunque no se ha manifestado lo que hemos de ser. Sabemos que cuando se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es. Eso, si quieren reflexionarlo un poquito más, pueden encontrarlo en la primera carta de San Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 3. Concluimos acá, hermanos y queridos estudiantes que tuvieron la bondad de estar con nosotros este día, diciendo: Virgen de Guadalupe, ruega por nosotros, aumenta nuestra fe y defiende nuestra patria.